Aleluya, mis amados, Dios los bendiga poderosamente en esta nueva mañana, en este tiempo precioso de bendición en el que el Señor nos permite reunirnos en su precioso y santo nombre. Hemos denominado este mensaje en esta mañana: todos me desampararon. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Has sentido algún momento en tu vida donde todos los que están en tu entorno, donde todos los que están a tu alrededor te han dejado? Donde tú te has sentido desamparado, donde tú te has sentido sola, abatida, entendiendo tal vez que no le importas de la manera en que deberías importarle a las personas que están en tu entorno. Pues yo quiero decirte que tristemente esto es algo natural en los seres humanos, y hay momentos en los que llegamos donde nos sentimos abatidos, donde nos sentimos solos, donde nuestro esfuerzo tal vez es en vano, donde sentimos que las fuerzas se nos acaban, y la palabra pues da luz acerca de esto. Y yo quiero mostrarte un ejemplo en la vida del apóstol Pablo, cómo él describe un momento así en su vida, pero a la vez muestra cuál fue la roca, la fortaleza de su vida y de su corazón. Por eso quiero que mires inicialmente segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y quiero que mires allí el verso 14 en adelante. Dice la escritura: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Amén y amén. Para empezar a entender este pasaje, mis amados, quiero explicarte quién era este Alejandro que aparece acá en la escritura. Este Alejandro, como lo llaman allí el calderero, era un herrero que estaba precisamente oponiéndose a la predicación del evangelio, y se había levantado de una manera tan terrible que obviamente las fuerzas en Pablo tenían que ser mayores en Cristo Jesús. Este hombre había hecho en algún momento que tal vez él desfalleciese por un instante, porque como la palabra misma lo declara, dice, él me ha causado muchos males. El anhelo del corazón de Pablo era predicar el evangelio. El anhelo del corazón de Pablo era que pues las vidas viniesen a los pies de Cristo y reconociesen efectivamente quién era el Señor. Cuando yo pienso en este hombre, en Alejandro, puedo pensar en las muchas personas que se pueden presentar en tu entorno que impiden realmente que tú puedas caminar fielmente en el Señor. Y cuando digo en esto, relaciono a aquellos que se oponen a la palabra de Dios, aquellos que se oponen al evangelio, aquellos que en cambio de levantar tus manos se vienen contra ti a tratar de apabullarte. Muchas veces te sientes humillado, muchas veces te sientes menospreciado. Ese Alejandro es esa tipificación de esas personas que pueden estar en el entorno. En otras palabras, son instrumentos que Satanás usa precisamente para que nosotros desfallezcamos, para que no sigamos adelante. Cuando miras la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ve allí, primera carta a Timoteo, capítulo 1, ¿sí? Verso 19, dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Leamos el contexto para que entendamos. Verso 18. Este mandamiento lo escribía Pablo a Timoteo, le dice: hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y le dice: manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto
a la fe a algunos, y dice de las cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a qué, a no blasfemar. Ahí aparece nuevamente ese Alejandro, mientras el Señor a través de Pablo le decía a Timoteo, mantente firme, mantente en la fe, milita en esta buena carrera, en esta buena milicia, no desfallezcas, porque hay algunos que han naufragado en la fe. Es decir, hay algunos que diciendo ser creyentes, lo único que hacen sencillamente es oponerse realmente a lo que Dios quiere obrar, hacer en nuestras vidas, y muchos aún se oponen a la predicación del Evangelio. Entonces, regresando aquí a segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, aparece este hombre del cual está hablando Pablo, y él está diciendo, es que él me ha causado muchos males, y él lo entrega al Señor y le dice, pues el Señor le pague conforme a sus hechos. Y aquí empezamos. Cuando hablamos de que todos nos desampararon, la justicia, mis amados, no va por mano propia. Es interesante y es sabio lo que Pablo estaba haciendo. Él estaba diciendo, todos aquellos, sí, que se han opuesto, todos aquellos que sencillamente me han dejado, yo los coloco en tus manos, Señor. Yo solamente los dejo en ti porque tú sí tienes la sabiduría, tú sí sabes cómo hacer con estas personas que en algún momento se han opuesto a tu vida en Cristo, se han opuesto a que tú vivas para el Señor, te han tenido en poco por el hecho de la fe que tú has colocado en Cristo Jesús. Y lo que nosotros debemos hacer es colocarlos a ellos en las manos de Dios, dejar que el Señor sea el que pague conforme a los hechos de cada uno de ellos. En otras palabras, es dejar que Dios trate con cada uno de ellos. Créeme que el deseo de Pablo era que este hombre, Alejandro, conociera del Señor, caminara con Dios. Pero este hombre lo único que estaba haciendo era oponerse a la verdad. No quería sencillamente que el Evangelio fuese predicado. Y es fuerte la palabra que leímos allí en el verso 20. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es entregarlos a Satanás, es dejarlos en las manos de Dios. Dios decidirá qué es lo que hará con ellos. Dios determinará cómo obrará con aquellas personas que en algún momento se han opuesto a tu fe en Cristo Jesús. Yo quiero que tú identifiques los que han hecho burla de ti, los que te han dejado solo por el hecho de que tú conoces de Cristo, por el hecho de que quieres caminar con Dios fielmente. Son esos que sencillamente te han tenido en poco por la fe que tú tienes hoy en día en Cristo Jesús. Pablo le decía entonces a Timoteo acá, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Qué impresionante, ¿no? Porque Pablo le decía, ten cuidado de ese hombre. Ese hombre, en otras palabras, no es de fiar, ese hombre no es honesto, ese hombre sencillamente el enemigo lo usa para no permitir que la obra de Dios prospere. Y él le decía fielmente entonces a Timoteo, guárdate de ese hombre. Cuando hablamos precisamente de que todos nos han dejado y nos han desamparado, pues la gloria sea para el Señor, porque cuando Dios aparta personas de tu entorno, y si las aparta por la fe que tú estás colocando en el Señor, tú puedes dar la gloria al Señor. Dios se encargará de cada uno. Tú debes continuar adelante. O sea, este mensaje que el Señor está entregando en esta mañana es para que tú perseveres. El hecho de que tú te sientas solo en un momento determinado no quiere decir de que tú tienes que dar tu brazo a torcer y retroceder. Por lo contrario, es cuando más énfasis debes hacer en tu caminar en Cristo. Debes continuar adelante. Yo sé que este mensaje está llegando directamente a muchas vidas. Hombres, mujeres que se sienten solos, que se sienten desamparados, que sus propias familias les han dejado por la fe que tú has colocado en el Señor. Pero yo te digo hoy en el Señor, sigue adelante, continúa adelante, no te des por vencido, cree fielmente lo que el Señor ha dicho aquí a través de su palabra. En el verso 16 dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado,
sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Y ahí viene lo que estamos enfocando. Pablo decía, hubo un momento en mi vida en que todos me dejaron. Y él está hablando en la obra, en la predicación de la palabra del Señor. Dice, ninguno estuvo a mi lado. Hay muchos que dicen estar a tu lado, pero creo firmemente, y aquí la palabra lo deja ver, ese momento cuando él habla en mi defensa fue un momento difícil, porque Pablo era perseguido, porque Pablo sencillamente fue encarcelado muchas veces. Pero en esos momentos difíciles, mis amados, es cuando tú te vas a dar cuenta realmente quiénes son las personas que valen la pena, a quienes realmente tú les puedes brindar tu amistad, a quienes realmente tú les puedes brindar tu cariño. La palabra me está diciendo que en ese momento, en el más difícil, ninguno estuvo al lado de Pablo. Cuando estamos hablando de esto, pues recuerda que Pablo tenía colaboradores, gente que trabajaba con él en la predicación del Evangelio. No estoy hablando directamente de los demás apóstoles, pero en ese momento difícil era cuando él más necesitaba el apoyo. Yo creo que nosotros como seres humanos en los momentos más duros es cuando necesitamos ese apoyo fuerte. Pero a veces todos los que están a tu alrededor te desamparan. Todos los que están en tu entorno te dejan. Y Dios tiene que permitir esa circunstancia y esa situación para que tú y yo nos podamos dar cuenta que el único que finalmente va a estar siempre es Dios. Es el Señor. Él es el que va a estar ahí. Pablo, con un corazón sincero y de Dios, él le expresa a Timoteo y le dice que esto no le sea tomado en cuenta. En otras palabras, él estaba perdonándoles esa falta. Ahora coloquémonos en la posición opuesta. Cuando las personas en tu entorno te han necesitado, ¿tú has estado allí con ellas? ¿Tú les has brindado tu apoyo, tu cariño, tu afecto, tu oración, tu presencia? ¿Les has dado el abrazo, el afecto desinteresado? ¿Les has brindado esa mano? ¿Les has extendido el brazo para ayudarles? Cuando hablamos de que todos me desampararon, estamos hablando de que los que están a nuestro alrededor nos pueden dejar, pero que tristemente muchos de nosotros podríamos también estar en la condición en que les hemos desamparado, los hemos dejado solos. Y creo que es una exhortación a la vez, o sea, esta es una palabra de consuelo, pero una palabra de exhortación donde Dios nos dice, o sea, no puedes dejar de ayudar a los que están en tu entorno, no los dejes solos, bríndales tu amor, tu cariño, tus oraciones, tu afecto. Pero a la vez es una palabra de consuelo donde Dios nos dice, si todos te desampararon, pues yo no te desamparé, siempre estuve contigo, siempre estuve a tu lado. Y gloria a Dios por eso. Gloria al Señor porque sabemos fielmente que Dios está con nosotros en los momentos más difíciles. Sabemos que Dios está ahí, así como estuvo con Pablo. Él dice entonces, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Sabes que eso es un sentimiento fuerte en el corazón del hombre? No es fácil. No es fácil cuando tú te sientes solo, cuando necesitas del apoyo de muchos a tu alrededor, pero no sientes esa ayuda. Pero como te decía, Dios lo tiene que permitir. Y Dios lo tiene que permitir sencillamente para que aprendamos a valorar al único que siempre estará ahí. El hombre siempre te va a fallar. Pero hay uno, iglesia, que nunca, nunca te va a fallar. Y ese que nunca te va a fallar es el Señor. Ese que nunca te va a fallar es Dios mismo. Por eso es que Pablo confirma acá, estoy en 2 carta a Timoteo 4, verso 17. Dice la escritura, pero el Señor estuvo a mi lado. Esa es la convicción, iglesia.
de que aunque todos te desamparen, Dios estará a tu lado. Dios estará contigo, Él no te soltará, Él no te dejará. En los momentos más difíciles el Señor estará ahí. Él levantará tu ánimo, Él extenderá sus brazos para alzarte, para cargarte, para que tú puedas continuar adelante, para que no te des por vencido en este camino. Serán muchas las pruebas, serán muchos los momentos difíciles, serán muchos los momentos donde te sentirás solo o sola, pero yo quiero decirte, el Rey, el Señor, el Salvador estará ahí a tu lado, y Él está hoy allí contigo, Él está hoy acá conmigo. No estamos solos. Nuestro Dios, nuestro Padre, Él está acá con nosotros. Y es la convicción que debe haber en nuestro corazón. Él siempre va a estar ahí. Y Él se debe convertir en ese consuelo, y Él se debe convertir en aquel en lo cual tú puedas derramar tu corazón, abrir tu alma delante del Señor, decirle cómo te sientes y decirle: yo creo, Señor, que tú estás acá a mi lado. Yo creo fielmente, Dios, que tú nunca me has dejado. Yo creo fielmente, Señor, que tú estás allí conmigo. El Señor estuvo a su lado. Pero además de eso, Pablo dice: y me dio fuerzas. Esas fuerzas que Pablo necesitaba recibir es para que fuese cumplida la predicación. Es decir, que hubo momentos, y eso es algo natural, en que él sentía desfallecer, pero Dios estaba allí y le daba esas fuerzas, tanto físicas como espirituales, para que él siguiese predicando la palabra. Cuando menos sientes fuerzas, ahí vendrá el Espíritu Santo de Dios y te llenará. Jesús clamó allí en Getsemaní y pedía a su Padre que, si fuese posible, pasase de él aquella copa, que no se hiciera la voluntad de Cristo Jesús, sino la del Padre. Y lo impresionante de ese texto es que la palabra dice que Dios envió un ángel del cielo para fortalecerle. Que me está dejando ver la palabra, que él estaba sin esas fuerzas, que él necesitaba el apoyo de su Padre, que él necesitaba fortalecerse en su Padre Celestial para seguir adelante y para cumplir la obra de la cruz. Tú y yo necesitamos esas fuerzas de lo alto para poder continuar adelante. No es en las fuerzas del hombre. Las fuerzas del hombre siempre van a desfallecer en un momento determinado. Pero ahí es cuando Dios nos da nuevas fuerzas. Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando vemos la palabra nos encontramos que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, que Él realmente es esa roca y esa fortaleza en nuestras vidas. O sea, esas fuerzas solo las puedes recibir de lo alto. Cuando todos te han dejado, cuando todos te han desamparado, solo podrás continuar adelante si eres fortalecido en el Señor. Él es el que va a estar ahí, Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a animar, Él es el que te va a dar su palabra y te va a decir: no temas, yo te ayudo, esfuérzate, sé valiente. Ahí va a estar el Señor contigo y conmigo. No importa que todos te hayan dejado. El Rey estará ahí. Él te dará nuevas fuerzas para que cumplas tu propósito, y más que tu propósito, el propósito de Dios sobre nuestras vidas en esta tierra. Pero lo necesitas a Él. Lo que yo te estoy diciendo a través de esta palabra en el Espíritu es que necesitamos depender de Él, ir a Él. No busques fortalecerte en las personas que están a tu alrededor. Fortalécete en Dios, busca la presencia de Dios. Ahí encontrarás ese refugio, ahí encontrarás esas fuerzas para continuar adelante. Solamente en Él. Dios es el que te ayudará, iglesia. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Qué impresionante eso.
Pablo era ese instrumento en las manos de Dios y él dice para que los gentiles oyesen. Cuando habla de los gentiles es todos los pueblos de la tierra. Todos los que no eran judíos iban a escuchar el evangelio. Y Pablo iba a ser un instrumento en las manos de Dios. A lo que yo voy con esto es que muchas veces nosotros pensamos que es el final, que ya todo terminó, que ya no hay absolutamente nada que hacer, pero ahí es cuando viene el Espíritu Santo de Dios, nos llena, nos fortalece y el plan de Dios se cumple. Elías, después de escuchar que Jezabel quería hallar su vida para matarlo, se metió en una cueva atemorizado. Horas antes él había hecho descender fuego del cielo, orando a Dios. Había matado a los profetas de Baal y de Acera. Les había cortado la cabeza. Algo poderoso había mostrado Dios a través de la vida de él. Pero cuando él escuchó que le buscaban para matarle, se metió en una cueva y le decía al Señor: basta ya, quítame la vida, Señor, no soy yo mejor que mis padres. Pero el Señor lo buscaba y le decía: ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras le estaba diciendo: ¿por qué estás metido en esa cueva? Sal, porque yo tengo un propósito para tu vida. Porque yo quiero hacer cosas aún más grandes en tu vida. Qué impresionante eso, iglesia. Cuando él salió de esa cueva, el Señor le dijo: faltan muchas cosas por hacer. Tenía que ir a ungir a su sucesor, tenía que ir a ungir a otros hombres, y él le dijo: es que el largo camino te resta. Y hoy yo quiero decirte lo mismo, te queda un largo camino. Aunque todos se hayan dejado, aunque tú sientas que las fuerzas se te acabaron, busca a Cristo, busca a Jesús. Él será la roca y la fortaleza de tu vida para que el plan de Dios sobre tu vida se cumpla en esta tierra. Él lo estaba diciendo para que los gentiles oyesen acerca de Cristo. Y dice la Escritura: así fui librado de la boca del león. Era la tipificación del enemigo. Era la tipificación de cómo Satanás estaba detrás de todo eso. De cómo el enemigo quería acabar con la vida de Pablo, con el ánimo de Pablo, cómo no quería dejarlo continuar adelante, pero pese a todo eso, el Rey de Gloria, el Señor, estaba con él. Y por eso él podía declarar y decir: así fui librado de la boca del león. Y yo quiero decirte lo mismo: aunque todos te hayan dejado, aunque todos te hayan desamparado, aunque el enemigo haya utilizado eso para desanimarte, para deprimirte, para llenarte de amargura, hoy yo te digo en el Señor: tú serás librado de la boca del león cuando acudas al Señor para que Él sea esa fortaleza sobre tu vida. Dios hoy levanta bandera delante de ti. Tú no los necesitas a ellos, tú necesitas a Dios. Yo necesito a Dios. Si Dios está ahí, grandes cosas sucederán. Si Dios está con nosotros, Él mostrará su gloria, Él mostrará su poder, Él mostrará claramente cómo el Señor está con todos nosotros. Verso 18, y allí termino. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero decirte que el Señor te librará de toda obra mala, de todo lo que Satanás intente hacer en contra de tu vida. Eso no prosperará. Dios te tiene preservado para su reino celestial. Tú caminas porque has colocado tu fe en el Señor. No camines por los demás. Camina por sí mismo. Camina en Cristo, en la voluntad de Dios, mirándolo a Él. No importa que te hayas sentido solo. No importa que te hayas sentido desamparado. El Rey siempre ha estado contigo y conmigo. Y eso es lo que tenemos que tener como ancla firme en nuestra alma. Que nuestro Salvador está con nosotros. Que Él nos llevará a su propósito y a su voluntad, y que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Amado Padre, amado Señor, quiero darte las gracias.
Quiero darte toda la gloria, todo el honor a ti en este momento, Señor. Yo quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús que tú traigas ese consuelo en esta hora. Que tú traigas esa fortaleza sobre la vida de tus hijos, Señor. Todos los que se han sentido desamparados, todos los que se han sentido solos, abatidos, tristes, yo te pido, trae consuelo en esta mañana, Dios. Glorifícate, Padre. Solo tú conoces lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Solo tú sabes lo que cada uno de tus hijos vive allí en lo profundo de su ser. Yo te pido, tómanos en esta hora. Haznos sentir que tú estás acá con nosotros. Levanta las manos de aquel que no tenga fuerza, Señor. Llénalo de tu presencia y de tu espíritu, Señor, y no le sueltes por un solo instante. No le sueltes por un solo momento. Tómanos. Haznos saber día tras día que tú estás ahí. Haznos saber que tú no nos has dejado solos, Rey. A ti te damos el honor, a ti te damos la gloria, a ti te damos las gracias en estos momentos, Señor. Tú eres la fortaleza grande en nuestras vidas, Dios mío. No importa que muchos nos hayan dejado en algún momento, Padre. Tú permaneces en nuestras vidas y por eso podemos estar confiados y por eso podemos estar seguros en esta hora. Hoy recibe el honor, mi Rey. Hoy recibe toda la gloria, Padre. Haz que la preciosa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero decirte que Dios está con nosotros. Yo quiero decirte que el Señor está allí contigo. Persevera, búscalo, anhélalo. Y aunque todos te dejen en algún momento, jamás estarás solo. Jesús mismo lo dijo y se lo dijo a sus discípulos. Vosotros me dejaréis solo, pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Te mando un fuerte abrazo, el Señor te guarde y te bendiga. Mañana te esperamos aquí en la congregación, 10 de la mañana, habrá un servicio de mucha bendición. Así que ahí está la invitación para que vengas con tu familia y recibamos todos de parte de Dios. Fuerte abrazo en Cristo Jesús. No lo olvides, Dios sí está allí contigo.